Gracias, audiencia de la 103.9, por permitirnos compartir una nueva edición de Diálogo con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. El convite se repite, tratemos de reflexionar juntos esta próxima media hora. La Argentina acostumbra a promover festivales de naturaleza diversa y no siempre con las orientaciones adecuadas. Abundan los ejemplos: fútbol para todos, celebraciones rimbombantes con artistas solidarios, entre comillas, pero pagos, carreras de autos en la ciudad de Buenos Aires a cargo de erario público, y así podríamos seguir enumerando. Claro, lo del fútbol para todos colma toda la paciencia de cualquier persona con cierto nivel de sensatez. Ahora bien, al mismo tiempo de estas y otras contradicciones, los indicadores sociales y económicos nos marcan pobreza creciente e indigencia ofensiva. Cualquier extraño que pisara la tierra argentina se preguntaría: ¿cuáles son las prioridades en este país? ¿Quiénes las definen y con qué criterios? ¿Cuál es la participación ciudadana?, agregará. El pobre preguntón recibirá una andanada de justificaciones retóricas, naturalmente sin el menor contenido en cuanto a fundamentación y plagada de emotivas alusiones al bienestar de la gente. ¿Es lo mismo la gente que las personas?, nos preguntamos. Abrumado, ese extraño indagador acabará por comprobar que lo que presume o presumía es cierto. La Argentina es una rara avis en el concierto planetario y entenderla requiere de mucha psicología y psiquiatría. Cualquier administración con los índices sociales que nos abruman estaría obligada a establecer prioridades orientadas a dar principio de solución a los problemas más acuciantes que padece la población, entre ellas, en primer lugar, la salud. Claro, también la educación, el trabajo digno y el acceso a la vivienda. La matriz de educación pobre para pobres, salud pobre para pobres, trabajo indigno para pobres y vivienda denegada para los pobres se mantiene con una desvergüenza que parece no conmovernos lo suficiente. Como hemos dicho infinidad de veces en este programa, demos gracias que existen instituciones de la sociedad civil, credos, profesionales de todas las especialidades y ciudadanos que con actitudes solidarias hacen posible que el infortunio no sea mayor. Son en general actores anónimos y con un reconocimiento solo fingido de la corporación política. La salud es un tema dramático. En la Argentina se producen muertes en todas las edades, incluyendo niños, que podrían ser perfectamente evitables. Se mira para otro lado o se esconde la realidad. Todo lo que se esconde, cuando se hace la luz, el daño que produce, el impacto se multiplica. Para hablar sobre estos temas y otros de la realidad argentina, repetimos lo que muchas veces no queremos ver. Hemos invitado a un apreciado amigo, se trata del doctor Adolfo Saía, que además está vinculado muy activamente a la Asociación Cristiana de Jóvenes de manera histórica. Por eso le decimos, doctor Adolfo, un gusto que nos acompañe en Diálogos con Valor. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, el gusto es mío. Realmente me siento muy reconfortado de volver. Hacía un tiempito que no venía por acá. A su casa. Ya lo sé. Es mi casa desde los 10 años. Exactamente. Así que es una larga historia y muy hermosa, ¿no? Muy hermosa, y creo que habría que detallar algunos aspectos de esa etapa, al menos de mi vida, claro, que fue formativa y que ha dado a través de todo el tiempo una impronta fantástica, ¿no? Nosotros, que también venimos de la misma tradición que el doctor, entendemos perfectamente de qué se trata. En última instancia es contribuir a la promoción de valores, que es lo que realmente caracteriza históricamente a esta institución aquí y en todas partes del mundo, ¿no? Ahora, usted tiene algunos años, por supuesto, vividos con mucha fuerza, lo veo además muy bien desde el punto de vista físico. Y me gustaría su impresión a través de esta larga historia de vida. ¿Estamos evolucionando a través del tiempo o nos estamos deteriorando como humanidad? Qué pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque es el problema. Para desarrollar esto, claro, hay mucho. Es muy interesante esto. Yo diría que tomemos un punto para mí fundamental en este momento, y es la información. Ajá. La información se ha transformado en este momento en un factor básico para la formación de las mentes. Yo digo que estamos viviendo la época de las pantallas. Yo a veces pienso si no soy imprudente cuando hablo de algunas cosas,
Pero yo vi la Radio Galena, que no se sabe, yo seguramente alguien que está escuchando dirá ¿qué es esto?, ¿no? Pero la evolución ha sido tan fantástica en estos últimos 50 años, pongamos 50, 60 años, que si nosotros analizamos la tecnociencia, o técnica y ciencia, o tecnociencia como se la llama ahora, en estas últimas etapas, yo creo que estos últimos años han sido más productivos que milenios probablemente de la vida del hombre. Sí, es verdad. En mi época, pensar en que se podía hablar por un micrófono, bueno, ya era un adelanto fantástico. Después, cuando veíamos una pantalla, era fantástico también. Pero ahora tener en la mano un aparato con el cual comunicarnos con cualquier parte del mundo, bueno, yo no sé si las actuales generaciones se dan cuenta de lo que están poseyendo. Y este es un problema. Porque quiero llevar a la idea es esta. A través de la información se está formando gente. Y si tomamos el tema de la medicación, de la salud, ocurre que a través de la información se está dando pautas como para que, por ejemplo, cálmese la tos. No importa cómo, si es un cáncer, si es una tuberculosis, no importa. Este es un problema muy serio que estamos viviendo. El tema de la inmediatez, ¿no? De la solución ya y ahora, a veces sin importar demasiado el fundamento ni las consecuencias. Bueno, este es un problema comercial. Claro. Es más, voy más allá, es un problema político, de política sanitaria o de política informativa, o hablando de política no en el sentido partidario, claro. Pero yo creo que esto es sumamente importante, porque se está dando las pautas de lo que nosotros, si vemos, pongamos televisión, vemos todo lo que hay de violaciones, de desastres, reiteradamente, pero no conocemos cosas sumamente importantes. ¿Cuántos Gerardo Rodríguez hay en este país? Que son formadores de gente, son educadores. Claro. Entonces se desconoce prácticamente valores importantes. Ponga la formación Leloir. ¿Quién lo conoce? Rabinovich. Bueno, realmente es un personaje fabuloso que está haciendo trabajos notables en evitar el desarrollo del cáncer, por ejemplo, ¿no? Claro, no, esas son informaciones que no llegan en general al amplio público, bajo la pantalla de que, bueno, eso al público no le interesa. Y me parece que ese es uno de los errores más importantes que tiene la comunicación, que es la subestimación del receptor. Y como usted bien dice, si la información no ayuda a formar, estamos en un problema. Ahora, ¿usted cree, hay un dicho, ¿no?, que señala que las sociedades tienen los dirigentes que se merecen, otro que dice que tienen los dirigentes que se le parecen? ¿Cuál sería nuestro caso, si hubiera que caracterizarlo? ¿Tenemos los dirigentes que se nos parecen? Me ponen un aprieto. Me imagino. ¿Por qué? Porque yo vengo de una época en donde, si tomamos los oradores, llamémosle políticos o quienes fueren, eran oradores de envergadura. Lamentablemente hoy yo no veo ese desarrollo mental, intelectual, en quienes tienen que dar las pautas, sean educativas, sean informativas, sean científicas. La información está muy sesgada, está orientada comercialmente, desgraciadamente. Y me dedico a este tema que nos atrae hoy, que es el de la medicación, ¿no? Claro. O de la salud. Sí. No contesté la pregunta. No, o más o menos. No, pero a ver, es evidente que nuestra dirigencia no surge de la nada. Nosotros somos una sociedad que tiene sus propias contradicciones, tiene sus propias dificultades y produce lo que produce. Lo que uno está observando desde el punto de vista de institución, que tiene que ver con la formación en valores, como otras también lo hacen,
la apatía de la ciudadanía. Cuando la ciudadanía no participa activamente, estamos en una dificultad. Y me parece que el desafío que se presenta hoy es la participación activa como ciudadanos. O sea, trascender esto de habitante. Habitantes somos todos porque, bueno, estamos acá. Pero el tema de ciudadano con sus derechos, con sus obligaciones, con su actitud proactiva, me parece que ahí está un poco el nudo que desatar para que la dirigencia sea una dirigencia más responsable. Porque evidentemente, si la Argentina está en la situación que está, no es porque tenemos una dirigencia brillante, es absurdo. Usted mide los hechos por los resultados, ¿no es cierto? Yo planteo lo siguiente: ¿se puede decir o hacer algo que se desconoce? Yo creo que ese es el problema básico. Claro, es que la se hace desinformación real, que no es culturización. Estamos bloqueados por una multiinformación, pero no hay cultura. Y yo creo que a mí me pasa mucho con alguna gente con la cual trato de dialogar y, bueno, planteo determinadas cosas. Me dicen, no, pero eso no tiene valor. ¿Lo conoces? ¿Lo has visto? ¿Lo has leído? ¿Lo has escuchado? No. Entonces, al no conocerlo, no puede tomar parte, no puede. Y yo creo que esa ha sido una de las formas de desarrollo social que hemos tenido en los últimos tiempos. La falta de, vamos a tomar la palabra cultura, sí, que me parece que sería la fundamental. La dirigencia política, si usted tuviera que analizar tanto por su accionar como por... Lo interrumpo. Sí. Yo vengo de haberlo escuchado en algún momento a Alfredo Palacios, sí, o a los Gioldi o a Balbín, que eran estadistas, sí, era gente de una envergadura que realmente escucharlos hablar siempre uno tenía valores. Hoy día yo escucho hablar y realmente no entiendo. Claro. Usted escucha hablar, lo que no hace es comprender exactamente lo que finalmente se quiere decir. O sea, se abusa, bueno, es parte de la sociedad posmoderna, ¿no? Se abusa de la retórica y por lo tanto muchas veces son palabras con mucho de hueco. O se desvía la atención. Por supuesto, o sea, se pierde la profundidad, o sea, es algo que tenemos que de alguna manera nosotros modificar. Pero sí tiene que ver siempre con el tema de la participación ciudadana. Sin la participación ciudadana no hay cambio en la política. ¿Cómo llegamos a ello? Yo creo que esta institución tiene un valor muy importante en ese sentido. Bueno, ¿no? es su razón de ser. Ahora, es un largo camino. Y usted está acostumbrado a los largos caminos. Sí, demasiado largos. Voy a cumplir 89 años, así que me mira con cara rara. Sí, el técnico de la radio lo mira, es un joven. Él ha visto pasar muchas personas por el programa, así que él va a valorar como valoramos nosotros su contribución. Ahora, también esto de la inmediatez, ¿no? Esto de yo quiero hacer hoy, siembro y cosecho casi al mismo tiempo. Y eso es imposible. Esa es mirada, la educación de este aparatito que tenemos en la mano. Esa mirada con más paciencia en el mediano y largo plazo es fundamental para cualquier sociedad que quiera crecer. Pero no estamos en eso. Y los discursos nos llevan muchas veces, esa retórica nos lleva muchas veces a creer en la magia. Y no hay magia. En ningún orden de la vida hay magia, tampoco en la medicina, ¿no? Que es un poco un tema que usted conoce muy bien. Bueno, entramos en ese tema y es el tema difícil ese. Bueno, yo no sé realmente, no sé cuánto tiempo disponemos, ¿no? Pero si me pongo a hablar de esto, vamos a estar hasta mañana. Y lo seguimos en otro momento charlando de esta cosa, ¿no? Yo vengo de una generación de médicos de la semiología. Tocábamos
o tocamos y analizamos, dialogamos. Yo les voy a dar un ejemplo que me ocurrió en una sala de terapia intensiva. Yo soy cirujano, he operado a muchos enfermos y tenía, cuando aparecieron las salas de terapia, porque en mi época no estaban, yo pasaba, como es mi costumbre, dar la mano, saludar a la gente. Y una señora, yo me senté en la cama de una señora y me dice: doctor, muchas gracias. Y digo: no sé por qué, señora, vengo a verla. Me dice: es la primera vez que me tocan en mucho tiempo, porque pasan por acá, miran las pantallas y dicen está bien y siguen de largo. Este es un ejemplo que quiere sintetizar esto. Entiendo. Hace un rato dije que vivimos la época de las pantallas. Y hoy día a mí me ocurre, porque por ahí veo a algún médico y no me mira la pantalla. Sí. Y eso es serio. ¿Por qué? Porque el tipo de institucionalización que se ha hecho de la medicina actualmente, 10 minutos, 15 minutos por enfermo, es muy difícil que se lo toque, que se lo analice correctamente para diagnosticar. Se recurre permanentemente a la tecnología. Y la tecnología es muy buena, es fantástica, pero la mano del hombre no puede desaparecer. Usted sabe que esto lo he escuchado reiteradamente, especialmente en los médicos maduros, médicos quizás de más de 45, 50 años, un poco más. Sí. Eso de no tocar al enfermo. Y también lo he escuchado en médicos jóvenes muy vocacionados, muy críticos del uso de la aparatología en exceso y el no contacto humano, que incluye el tacto, incluye la mano, incluye la caricia, incluye la caricia, incluye la risa, incluye la alegría. Esto, bueno, es cuando uno hace de la tecnología un fin en sí mismo, es cuando de alguna manera está subvirtiendo valores. La tecnología es un medio que es un arma que tiene, una herramienta que usted tiene. Pero hay que aclarar algo. Hay que aclararlo permanentemente. La comercialización de la tecnología. Por supuesto. Esto hay que aclararlo permanentemente. No confundir nunca fines con medios. Esto pasa en casi todos los órdenes de la vida. Usted habla de la medicina. Hablemos de la educación. Que usted a veces comparte con nosotros algunos documentos. Y usted vio lo que decíamos en la introducción. No tenemos elementos suficientes para decir que en este país hay educación para pobres, medicina para pobres, trabajo para pobres y derechos para pobres. Hablando que la calidad de cada uno de esos aspectos, ¿no? Pero por supuesto, ¿cómo varía? Y hay confusiones enormes en el tema de la educación, que es la confusión entre escolarización y educación de calidad. Nosotros trabajamos en comunidades con vulnerabilidad social. Por eso hablaba de Gerardo Rodríguez. Lo podemos decir con conocimiento de causa. La gente pobre de La Matanza, en escuelas pobres de La Matanza, seguirá siendo pobre de por vida. Claro, pero esto que está diciendo usted me lleva a pensar en cómo se puede llegar a implementar en estas condiciones sociales que vivimos una transformación de estos aspectos. Porque cuando hablamos de calidad, la calidad la calidad médica de estos sectores que comentaba usted recién es mala. No es posible que una persona vaya a las 4 de la mañana para tomar un turno que a lo mejor no llega. Vergonzoso. Y después le dicen, bueno, tiene turno para operar un cáncer de colon dentro de 2 o 3 meses, si llega. Es así. Eso es canallesco. Es canallesco. Y está ocurriendo. Pero no ha cambiado eso. Usted pase por los hospitales aún de la ciudad de Buenos Aires, pasa a las 4 de la mañana, luego a menudo, verá las colas en invierno, en la calle. Eso es una, y esto es difícil de solucionar, no, porque ahí la tecnología es una herramienta extraordinaria para poder solucionar eso desde el punto de vista administrativo. Si voy a dar vuelta a la página. Sí. Y hablando de presupuestos, ¿falta dinero para mejorar todo esto? No.
Falta saber distribuirlo con criterios. Mire, vamos a tomar un aspecto, la medicación, los medicamentos. Sí. Lo que ha ocurrido en los últimos meses es canallesco. Ajá. Es terrible. Aumentos de por lo menos 50 a 100%. Sí, claro. Entonces, ¿qué ocurre? En el país hay 40 laboratorios que podrían producir medicamentos. Si esos laboratorios producieran medicamentos a un precio razonable, mínimo, porque realmente la droga en sí no cuesta nada, sí, cuesta más a lo mejor el papel en el que se envuelve, habría un ahorro que va entre el 32 y el 40% del presupuesto de salud. Ajá. Eso se podría volcar a los hospitales, a los sueldos, a la gente. Este es un dato sumamente importante. ¿Por qué? Para poner en marcha esos 40 laboratorios hacen falta 150 millones de pesos, cosa que desde el año pasado no se viene haciendo y no se han puesto. ¿Eso a nivel nacional? A nivel nacional. Si nosotros tomamos los 1.900 millones de dólares de déficit que significan la importación de los medicamentos, las cifras son ridículas. Pero evidentemente, hablando de problemas políticos, como dije hace un momento, esto es una cosa muy grave que poca gente lo conoce. Sí. Pero que realmente tendría que ser un valor fundamental, porque ha habido experiencias en el país con respecto a la producción de medicamentos. En San Luis, en Santa Fe actualmente incluso, producen medicamentos a un costo que permiten distribuirlos gratuitamente en toda la población. Qué interesante. Recordamos que estamos dialogando con el doctor Adolfo Saadia. Le hago un comentario, a raíz de esto, más que un comentario, una pregunta. ¿Por qué no se produce la vacuna contra el mal de Chagas? Por la misma razón que no se produce la BCG. Laboratorio Biológico de La Plata tiene el patrón de la BCG que se usa en Inglaterra. Acá no se está produciendo la BCG, que es un dato importante. ¿Es una razón económica? Se importa por 240 millones de dólares anuales. A nosotros nos plantearon... Se podría producir todas las vacunas acá. Claro. El tema del mal de Chagas, tengo una información de primera mano, que además nos han presentado un proyecto que dice los laboratorios no están interesados porque es una vacuna pobre para pobres. Claro. Eso nos llevó a sumarnos a la campaña, no es una campaña, es un aporte, y enviar el proyecto muy bien elaborado por un especialista a la Santa Sede, al Papa Francisco. Y recibí la respuesta de que había sido receptado el proyecto. Pero esto sí que es canallesco, que el mal de Chagas, que produce estragos en varios estados provinciales, podía ser de alguna manera resuelto, pero claro, los pobres no tienen que pagarlo, y los laboratorios sin la recuperación de la inversión tampoco tienen interés. Son las enfermedades huérfanas. Ah. Así se las denomina. ¿Por qué? ¿Sí? Porque no son comerciales. No son comerciales. Sí. Hay medicamentos que sí son comerciales y se venden, diría yo, por miles. Sí. Bueno, puedo seguir largo con todo esto, ¿no? Pero usted puede hablar con conocimiento de causa. ¿Cuándo dejó de ejercer activamente la medicina? Bueno, yo dejé de operar ya unos cuantos años, perdí la noción del tiempo, ¿no? Ya no sé cuántos. Yo pensé que a los 70 años un cirujano debe dejar de operar. ¿Ah, sí? Por respeto a la gente. Claro. No tenemos la misma vitalidad ni la misma calificación como para desarrollar las especialidades quirúrgicas, a pesar de que han cambiado notablemente, tecnológicamente. Sí. Pero hay una responsabilidad frente a la vida del otro, ¿no? ¿Usted hacía cirugía general? Yo vengo de la escuela de Fino Quieto. Mi maestro fue Alfonso Albanese, que nadie lo conoce hoy día, desgraciadamente. No, claro. Que ha sido uno de los anatomistas internacionales más fabulosos que han habido. He hecho en los últimos 20 y pico de años de mi carrera la cirugía cardiovascular, la cirugía torácica. He sido jefe de un servicio de
cirugía torácica, ¿no? Donde operamos todo lo que era tórax. Claro. Y en esa época empezamos a hacer la cirugía vascular. Y un dato interesante, Albanese empezó a hacer cirugía cardiovascular en 1942. Acá en este país se hicieron las primeras intervenciones cardiovasculares del mundo. Impresionante. Él empezó a hacer las coartaciones de aorta y los ductus, enfermedades congénitas. Esto hablo de 1942, y ahí están los trabajos de él, de Fallot, que es otra enfermedad congénita, sí, también de esa época. Si usted tuviera que elegir una profesión hoy, ¿volvería a elegir la que eligió? La elegí cuando tenía 6 años. ¿Y quién influyó en usted? No sé exactamente, probablemente algunos familiares que yo veía, médicos, que los veía bien por lo que estaban haciendo, ¿no? Pero ya desde siempre, no sé por qué motivo, yo quise ser cirujano. Y siempre andaba con bichos y cosas y haciendo disecciones de murciélagos que conseguía y otros bichos, ¿no? Pero ella viene de temprana edad, esto es muy importante. Ahora, ¿el médico es una carrera o es una vocación? Yo creo que tiene que haber mucho de vocación, es como con cualquier trabajo. Un trabajo no tiene que ser un esfuerzo, tiene que ser algo de felicidad, de cariño, no tiene que ser un esfuerzo. Si es un esfuerzo, dejamos, como es hoy día, que hay un estrés muy grande por el tipo de exigencias que hay, deja de ser un trabajo interesante, ¿no? Parafraseando a Confucio, él tenía algo parecido a esto: trabaja de lo que amas y entonces nunca trabajarás. Claro. ¿No? Ese es el sentido, claro, el concepto de trabajo. Sentido de trabajo, y incluye dos cosas: la vocación por el trabajo, la cultura del trabajo, y al mismo tiempo la satisfacción por lo que se hace, lo que implica la vocación, ¿no? Y eso hace que el trabajo se convierta en una parte integrada de la vida, que no sucede a menudo, ¿no? Hay muchas personas que tienen que trabajar para vivir, o en trabajos rutinarios. Con trabajos rutinarios, que este es un tema. Y lo quería llevar a esto del trabajo rutinario. En un próximo programa voy a entrevistar a alguien, la próxima semana, a un especialista en temas tributarios y en temas humanos y sociales también, vinculados a su profesión. Me refiero al doctor Humberto Bertaza, que es el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, al que lo vamos a invitar con mucho gusto, porque además es dirigente de la Asociación Cristiana de Jóvenes, con una vida como la suya, como la mía, en esta casa. En este minuto final que nos queda, si usted tuviera que darle un mensaje cortito en este minuto a los nuevos médicos, ¿usted qué le diría? Que tomen los valores humanitarios tradicionales de Hipócrates para acá. Eso sería lo fundamental. Pero si tenemos un segundo, quisiera agregar algo. No sé si usted conoce que en 2014 en Francia hubo un homenaje a los médicos argentinos que se hizo en París. Uh-huh. A la escuela de Finoquieto, Chutro y otra gente que fueron los dirigentes hacedores de la cirugía durante la guerra del 14. Y se homenajeó en la estación, que hubo un póster muy grande, Estación Argentina, y hubo varios actos muy interesantes en donde se destacó la actuación de fundamentalmente Enrique Finoquieto, que fue el director de esos hospitales. Un buen recuerdo para terminar. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado y estaremos en contacto. Yo soy el agradecido porque es muy gratificante estar aquí y estar dialogando de esta manera. Le agradezco muchísimo. Ha sido el doctor Adolfo Saadia, que ha sido nuestro invitado de hoy, como decimos siempre. Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.